Saludos a todos, estimados amigos y hermanos en Cristo. Que nuestro buen Dios los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy, como siempre, desarrollaré un tema que para algunos posiblemente sea un tema polémico. Pero se va a dar cuenta que conforme a las citas bíblicas que utilicemos, se va a enterar que el tema es simple y claro. Este tema se llama la predestinación. Seguramente que ha oído usted hablar de este tema. Se llama la predestinación. Y para ello, principio con lo siguiente. Gran parte de los cristianos, si no es que la mayoría, creen en la predestinación de los seres humanos. ¿Qué es la predestinación? La predestinación es la creencia de que todo lo que le sucede o todo lo que hace un ser humano, sea bueno o sea malo, es porque Dios así lo estableció desde la eternidad. Es tan así esa creencia que todos aquellos que creen en la predestinación están seguros que Dios, y enseñan que Dios en su soberanía es quien decide qué persona se muere salva y qué persona se muere condenada. Pero esta creencia, le va a parecer raro, pero esta creencia, igual que muchas otras que hemos venido tratando y que actualmente hay en la Iglesia de Jesucristo, no se apega al contexto de lo que Dios revela en su palabra. Yo sé que algunos que están viendo ahorita ya se pusieron nerviosos, pero si llega usted hasta el final del video se va a dar cuenta que es bien interesante y que es bien simple el tema. Por lo anterior, si vamos a hablar de predestinación, tendremos que hablar de dos tipos de predestinación. La predestinación divina y la predestinación que yo le he llamado humana. La doctrina de la predestinación humana fue generada a principios del siglo V por un gran estudioso que se llamaba Agustín de Hipona. Pero fue hasta en el siglo XVII, por medio de otro estudioso que fue Juan Calvino, que esta creencia llegó a tomar un gran apogeo y lo tiene todavía en la Iglesia de Cristo del día de hoy. Esta doctrina se fundamenta en la creencia de que solo los elegidos de Dios se salvan, mientras que los no elegidos, las personas no elegidas por Dios según ellos, hagan lo que hagan, de todas maneras van a morir condenados. Los calvinistas basan esta creencia en la soberanía de Dios, dicen ellos, y en su preconocimiento. Los predestinacionistas, así le llamé a los que creen en la predestinación. Los predestinacionistas creen que es Dios en su soberanía el que, de acuerdo a su preconocimiento respecto a la conducta que tendrá cada persona cuando ya esté viva, Él decide quién se salva y quién muere condenado. Y para fundamentar su creencia usan toda una serie de citas bíblicas que a simple vista, así leídas muy superficialmente, da la impresión que eso es lo que está revelando. Sin embargo, y lo que voy a decir lo digo con todo respeto, ya que tanto Agustín de Hipona como Juan Calvino fueron grandes estudiosos de la Biblia, pero lo que Agustín de Hipona, Juan Calvino y también los cristianos actuales que creen y aceptan la predestinación humana no han logrado entender hasta este momento es que no es Dios quien condena al ser humano. Lo voy a repetir. Hasta este momento, los cristianos que creen en la predestinación, los que aceptan la creencia de la predestinación, hasta este momento no han logrado entender que no es Dios quien condena al ser humano. Si usted no le ha puesto atención, le comparto que quien condenó a toda la humanidad con su pecado fue Adán. Dios nos revela en su palabra inspirada que fue el hombre quien condenó al hombre. Nunca fue ni será Dios quien lo condene. Es más,
Dios en su palabra nos revela que Adán, con su pecado, no condenó a unos cuantos como creen y enseñan los calvinistas. No, Dios nos revela en su palabra que Adán condenó a toda la humanidad, no solo a unos. Eso es lo que Dios nos comunica a sus hijos en citas bíblicas como las siguientes. Primero, en Romanos 3:23 se lee lo siguiente. En la versión Reina Valera 60 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si le preguntamos al texto de Romanos 3:23, ¿cuántos pecaron? El texto nos dice todos. Si le preguntamos cuántos de esos pecadores están destituidos de la gloria de Dios o están condenados, que es lo que significa, el texto nos dice todos, no solo unos. Esto significa que desde la caída todos los seres humanos estamos condenados, claro. Todos los seres humanos desde que nacemos ya venimos con la condenación como consecuencia del pecado de Adán. Y yo pregunto, ¿y Dios qué tuvo o qué tiene que ver con esa condenación? La Escritura nos dice nada. Fue Adán en uso de su libre albedrío el que decidió rebelarse ante Dios y con ello condenó a toda la humanidad. Repito, no solo condenó a unos cuantos como creen y enseñan los calvinistas, sino nos condenó, dice, a todos. Segundo, en Romanos 5:12 se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Romanos 5:12. En esa cita dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, oiga, por cuanto todos pecaron. Póngale atención por favor a la palabra todos. En esta otra cita, Dios nos revela en su palabra inspirada, que es la única que dice la verdad, que por un hombre, oiga, por un hombre, que ya sabemos que fue Adán, entró el pecado en el mundo. Y por ese pecado todos los seres humanos nacemos condenados y nacemos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos heredamos las consecuencias del pecado de Adán. Y pregunto de nuevo, ¿qué tuvo que ver Dios con esto? Nada. Fue el hombre, fue Adán quien introdujo la muerte y la condenación para toda la humanidad. Si con estas dos citas todavía no le queda claro, oiga esta otra cita que está también en Romanos. Romanos 5:18 dice lo siguiente. Acompáñeme a leer Romanos 5:18, en donde se lee lo siguiente y dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Oiga, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ok. Quizás usted como cristiano nunca le había puesto atención a estas citas. Pero Dios acá nos revela, dice que por la transgresión de uno, que ya sabemos que fue Adán, vino la condenación para todos los hombres. Uno, Adán condenó a toda la humanidad. Oiga, a toda la humanidad. Enfatizo eso por lo que vamos a ver adelante. No solo a unos como creen los predestinacionistas. Y fue Dios quien en su soberanía decidió eso, como dicen los calvinistas. No, fue Adán. Fue el hombre quien condenó a toda la humanidad. Dios no tuvo nada que ver en ello. Precisamente, oiga pues, precisamente pensando en aclarar que Dios no condena a nadie, fue que hace 4 lunes anteriores principié con esta serie
con el video que llamé Dios no endurece a nadie. No falta alguno que no haya creído ese mensaje, pero Dios no endurece a nadie, claro que no, porque creer que Dios endurece el corazón de alguna persona es creer que Dios condena. Pero Dios no condena a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es salvación, no condenación. En el siguiente video, que lo llamé La naturaleza de Dios, expliqué que la naturaleza de Dios es amor, es bendecir, nunca condenar. Y el lunes anterior, en el tercer video, enseñé que Dios es amor. Dios no condena a nadie. Dios solo salva. Dios solo bendice. Es más, oiga esto, la palabra condenación bíblicamente es incorrecto usarla en tiempo presente o peor todavía en tiempo futuro. La palabra condenación bíblicamente solo debe utilizarse en tiempo pasado, ya que la condenación de toda la humanidad se dio en el pasado, se dio en el momento de la caída de Adán y Eva frente a su Creador. Así que Dios no condena ni condenará a nadie. Dios no puede condenar al ser humano por dos razones que son las siguientes. Primero, porque el hombre nace condenado y no se puede condenar a alguien que ya está condenado. Eso sería como matar a alguien que ya está muerto. Segundo, porque Dios es amor. Dios solo bendice, Dios solo salva, Dios solo hace cosas buenas, le dije en videos anteriores. Creer que Dios va a condenar es como que usted tome su taza de café y le ponga azúcar y lo mueva, y que al tomarla usted crea que el café va a estar salado. No, es que la naturaleza del azúcar es endulzar. Del mismo modo que el azúcar no puede salar, Dios, que es amor, no puede condenar. Dios, en su naturaleza amorosa, no puede condenar a nadie, porque entendemos que Dios, en ese caso, estaría negando su naturaleza, que es amor, y Dios no se niega a sí mismo. Por tanto, que le quede claro que todos los seres humanos nacemos condenados por el pecado de Adán, no por la soberanía de Dios ni por su preconocimiento, como creen y enseñan los calvinistas. Con esto termino la predestinación calvinista, la cual, tal como se demuestra en muchas otras citas, pero yo no puedo hacer esto porque se llevaría mucho tiempo, aunque voy a seguir la serie. La predestinación calvinista no es bíblica y por tanto no es cierta. Si usted creía en la predestinación calvinista, yo le ruego que no vea una vez este video, véalo varias veces y verifíquelo en su Biblia, por favor. Ahora, ¿cuál es la predestinación divina? La predestinación divina se llama salvación. Y esta se demuestra desde el inicio de la palabra de Dios, en citas como las siguientes. Primero, en Génesis 12:3 se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Génesis 12:3. En la versión Reina Valera 60 se lee lo siguiente y dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, oiga, todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya le dije antes que un estudio inductivo se hace realizando preguntas al texto para que el texto nos conteste lo que dice Dios y no lo que cree el hombre. Si le preguntamos al texto entonces cuántas familias o cuántas naciones, dicen las versiones ahora, quería Dios que fueran benditas por medio del heredero de Abraham, la cita nos dice todas. Dios quería que todas las naciones, y quiere que todas las naciones sean salvas, lo cual significa que Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Desde esta cita ya podemos encontrar un antagonismo entre Adán y Dios.
entre el hombre y Dios. Y es el siguiente, oiga, así como por el pecado de Adán toda la humanidad está condenada, así también por el favor de Dios toda la humanidad puede ser salva. Vea usted el antagonismo. Adán es condenación, Dios es salvación. Segundo, en Deuteronomio 10:17 se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Deuteronomio 10:17 y ahí se lee lo siguiente. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Oiga, que no hace acepción de personas. Esta cita nos revela que Dios no hace acepción de personas, lo cual significa que Dios no tiene preferencias por nadie. Dios no elige a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. No, porque Dios ama a todos por igual. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Por eso. Tercero, en Juan 3:16 se lee lo siguiente, y esa cita se la sabe usted de memoria, pero en honor a la palabra de Dios la vamos a leer, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta cita, Dios nos revela la Escritura nos revela que Dios ama a todo el mundo. Dios no tiene preferencias por ninguna persona en especial. No hay buenos ante Dios. Lo cual significa que Dios ama a toda la humanidad por igual. Y por eso envió, dice la Escritura, a su Hijo unigénito a morir como paga por el pecado de Adán, a efecto de que toda persona que lo reconozca como su Señor salga. Oiga, Dios permite que el ser humano salga de la condenación y obtenga la vida eterna, que no es más que recibir la salvación. Esta cita nos revela que la alternativa que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo es salir. Póngale atención a ese verbo. Dios nos da la alternativa de salir de la condenación en que Adán metió a toda la humanidad. Contrario a la creencia calvinista de que Dios decide a quién condena, Juan 3:16 revela que Dios lo que ofrece es salvación por medio de Jesucristo y salvación de la condenación a la que nos metió Adán. Dios no condena a nadie. Dios solo salva por medio de Jesucristo. En esta cita podemos definir otro antagonismo, que es este. Del mismo modo que el primer Adán con su pecado condenó a toda la humanidad, así también el postrer Adán, que es Jesucristo, con su sacrificio redentor, salva a toda la humanidad. Repito, Adán es condenación, Jesucristo es salvación. Y por último, porque obviamente hay muchas otras citas en las cuales podemos demostrar esto, pero en 2 de Pedro 3:9 se lee lo siguiente, y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repito, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si le preguntamos al texto, ¿cuántas personas quiere Dios que perezcan, es decir, que mueran condenadas? El texto nos dice ninguna. Dios desea que ninguna persona se muera condenada. ¿Por qué? Porque Dios no es condenación. Por eso, oiga, por eso es un insulto para Dios creer y decir que Él condena, porque Dios no condena, Dios salva. Segundo, si le preguntamos al texto,
¿Cuántas personas quiere Dios que se arrepientan para que sean salvas? Según el texto que leímos de 2 de Pedro, el texto nos dice todas. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Con estas pocas citas, porque hay muchísimas a lo largo de toda la Biblia, se demuestra que Dios quiere que toda la humanidad sea parte del reino de los cielos, porque Dios es amor, porque Dios es salvación. Dios nunca va a hacer condenación. Ok, con esto termino el tema. ¿Qué aprendemos de lo que hemos hablado hasta hoy? Primero, que hay dos tipos de predestinación. Hay una predestinación divina y una predestinación humana. Segundo, que la predestinación humana o calvinista es producto de una inadecuada interpretación de algunas citas bíblicas, ya que Dios no condena a nadie. Por tanto, la predestinación calvinista ni es bíblica ni es cierta. Tercero, que Dios no condena ni condenará a nadie. Quien condenó a toda la humanidad con su pecado fue Adán. Fue el hombre el que condenó al hombre. Dios no tuvo nada que ver, ni tiene ni tendrá nada que ver en el hecho de que alguna persona se muera condenada. Cuarto, que el ser humano desde que nace, oiga, el ser humano desde que nace ya viene condenado como consecuencia del pecado de Adán. No porque Dios no lo haya decidido. Por tanto, Dios no puede condenar a alguien que ya nació condenado. Eso sería, ya le dije anteriormente, como matar a alguien o querer matar a alguien que ya está muerto. No se puede. Quinto, que Juan 3:16 revela que Dios ama a todo el mundo, y todo el mundo es todas las personas, y desea que todos seamos salvos. Por eso envió a su amado Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y reciba la vida eterna. Sexto, que 2 de Pedro 3:9 revela que Dios no quiere que nadie se muera condenado. Dios no quiere que nadie perezca, es decir, que muera fuera del reino de los cielos, sino que todos, sino que todos procedan al arrepentimiento a efecto de que se mueran salvos y se mueran siendo hijos de Dios. Y séptimo, que toda la Biblia revela que fue Adán quien condenó a toda la humanidad con su pecado, no a unos cuantos como creen los calvinistas, y que la alternativa que Dios nos ofrece con el postrer Adán, que es Jesucristo, es salir de la condenación reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor. Que le quede claro, Adán condenó a toda la humanidad. Cristo vino para salvar a toda la humanidad. Muy bien. Con esto finalizo el tema. Que Dios los bendiga. Le repito, si usted creía en la predestinación calvinista, yo le invito a que no oiga una vez este tema, óigalo varias veces y tome su Biblia y confronte cada cita. Por supuesto que la serie la voy a continuar. Si no se ha suscrito, suscríbase para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, el lunes nos vemos de las 6 de la tarde en adelante.